Bienvenidos a Liturgia para la Nueva Evangelización, un podcast sobre liturgia para la formación del pueblo de Dios y de los equipos de animación litúrgica. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos y queridas hermanas, a un nuevo podcast sobre liturgia y nueva evangelización. Nos interesa hoy hablar un poco sobre la historia reciente de la liturgia. Hoy vivimos un momento de cambio acelerado y vertiginoso. El Papa Francisco nos enseñó que no nos encontramos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Asistimos a modificaciones coyunturales que van a conformar el futuro de la humanidad. Qué maravilloso y qué complejo al mismo tiempo, ¿no? La liturgia no está exenta de ese cambio. Y aún más, la evolución de las formas externas es parte de un proceso positivo de crecimiento. Al respecto, Sacrosanctum Concilium, el documento que citamos en cada uno de los capítulos de este podcast, nos dice en su punto número 21: la liturgia consta de una parte que es inmutable por su institución divina, y de otras partes sujetas a cambio que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la liturgia. Aquellas partes sujetas a cambio es lo que la Iglesia se ha ocupado de ir reformando, volver a las fuentes, quitarle el polvo a lo antiguo, recuperar la autenticidad y el sentido eclesial de los primeros siglos. Ardua tarea que nos involucra también a todos nosotros, cristianos del siglo XXI. Como punto de referencia en su evolución histórica, la liturgia tiene asignado al Concilio Vaticano II como la consagración de todo un movimiento de cambio. Seguramente algún hermano o hermana avanzado en edad, o quizás nuestros abuelos o bisabuelos, nos han relatado cómo eran las celebraciones antes de la reforma de los años 60. En primer lugar, se celebraba en latín, una lengua que casi nadie conocía. El sacerdote se orientaba hacia el altar y de espaldas a la gente, es decir, siempre mirando hacia Dios. Casi no había ministerios, los sacerdotes realizaban todas las tareas. Los que asistían a la celebración se limitaban a escuchar, por eso se decía que oían la misa o iban a oír la misa. Una barrera llamada comulgatorio separaba a los fieles del presbiterio, que solo era ocupado por los ministros. En el año 1959, el Papa Juan XXIII decidió convocar un concilio ecuménico para renovar la Iglesia y acercarla al mundo moderno. Luego de varios trabajos de preparación, en octubre de 1962, más de 2.300 obispos de todo el mundo abrieron las sesiones del concilio en la Ciudad del Vaticano. Seleccionaron para comenzar los debates un tema fundamental, la liturgia, una cuestión vital, pero que también iba a generar muchas discusiones. ¿Por qué comenzaron por este tema tan complejo? Porque consideraron que el culto es el alma de la Iglesia, y las celebraciones, que son ese punto de encuentros de Dios con los hombres, debían ser modificadas de cara al siglo XXI. Decidieron poner primero los cimientos para después construir la casa sobre ellos. De allí parte la idea de que la liturgia es la fuente de la vida de la Iglesia. Y así fue que el primer documento que surgió fue Sacrosanctum Concilium, el 4 de diciembre de 1963. Fue el punto de partida para el proceso de evolución que modificó las celebraciones hasta lo que conocemos hoy. Les presentaré a continuación las principales disposiciones que puso Sacrosanctum Concilium y que guiaron los cambios de la liturgia. En primer lugar, promover la dimensión comunitaria de la liturgia, fundamentada en el sacerdocio bautismal, del que todos participamos por Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. En segundo lugar, permitió el uso de las lenguas locales, aunque no suprimió el latín como lengua oficial de la Iglesia. En tercer lugar, rescató el valor de la palabra de Dios en la liturgia, porque se dio cuenta que las Sagradas Escrituras eran la fuente y la expresión de la vida cultural de la Iglesia. La cuarta propuesta, concientizar acerca de la necesidad de una catequesis de iniciación litúrgica y de la educación litúrgica en general, educar a todo el pueblo de Dios, especialmente a los pastores. Otra propuesta fue valorar el canto de la liturgia, identificando su verdadero sentido y ministerio al servicio de las celebraciones. Finalmente, Sacrosanctum Concilium dispuso una reforma general de la liturgia, no cambios improvisados, sino una pensada, progresiva y verificada reforma de la liturgia.
Con el paso de los años y los documentos de aplicación posteriores, las modificaciones se fueron concretando. Entre excesos y movimientos reticentes al cambio, hemos llegado a encontrarnos hoy con la liturgia ya reformada. Disponemos de un culto más rico, dinámico y accesible, cuyos ritos, si son bien celebrados, pueden introducir a los fieles en el misterio. La pregunta que les planteo hoy es sobre la realidad de nuestras celebraciones, no con un tono de crítica, sino con un tono de evaluación. Pensemos en nuestras comunidades eclesiales, pensemos en nuestra parroquia, en las capillas, en el movimiento al cual pertenecemos. ¿Qué tan renovada es allí la liturgia? Si cumplís con algún ministerio en las celebraciones, como ser guía, monitor, cantor, salmista, lector, monaguillo, ¿qué criterios utilizás para planificar y llevar adelante la tarea que te encomendaron? ¿Crees que esos criterios sintonizan con los principios del Concilio Vaticano II? Regreso al título de este ciclo de enseñanzas que hemos bautizado como Liturgia para la Nueva Evangelización. Si hay algo nuevo, quiere decir que existió algo viejo. En la liturgia, la novedad consiste en el aporte de creatividad y de conciencia que los celebrantes ponen en juego. Y no me refiero cuando digo celebrantes a los sacerdotes o a los obispos. Ellos son los que presiden los rituales. Celebrantes somos todos, y nuestra participación enriquece a la liturgia. Puntualicemos ahora algunas propuestas pastorales que queremos compartir con ustedes para continuar con esta renovación litúrgica que plantó el documento conciliar. En primer lugar, la dimensión comunitaria. Esa dimensión se puede acentuar disponiendo todo para que la asamblea participe de la celebración. Un guía o un monitor que los motive a cantar y a responder, un hermano o hermana acogedor que los reciba en la entrada de la iglesia con una sonrisa, facilitar a los fieles la letra de los cantos para que ellos puedan cantar, entre otras disposiciones que nos ayuden a que la gente conecte su corazón con su mente y su cuerpo en el momento que comienza la misa o la celebración de los sacramentos. Segunda propuesta, que la palabra de Dios esté presente en todas las celebraciones. Sobre esto estuvimos hablando en uno de los capítulos anteriores. La palabra de Dios en todos los aspectos de la liturgia, desde la cartelería de la sección de entrada hasta los avisos finales. Tercera propuesta, educar en la liturgia. Esto es muy importante. Para que el pueblo celebre mejor y participe mejor, es necesario formarlos, es necesario enseñarles. Si queremos incorporar un canto nuevo, o corregir una postura o gesto que no corresponde, o introducir a los hermanos en la teología de un rito, tenemos que dedicar tiempo y talento. Un espacio preferencial para esto, para educar a los fieles en la liturgia, son los minutos previos a que comience la celebración. Otra propuesta para los músicos y los encargados de los ministerios de música: poner al canto y a la música al servicio de la celebración y al servicio de la asamblea. La tarea del cantor y del ministerio de música no es cantar o musicalizar, sino ayudar y acompañar a los fieles para que ellos canten. Propongo a los músicos litúrgicos redescubrir este bello ministerio que desempeñan, perfeccionándose, por supuesto, en el aspecto técnico, pero aún más en el aspecto litúrgico ministerial. Una última propuesta que me parece abarcativa y esencial: renovar nuestra mentalidad. Aquí se juega un punto capital en la liturgia, pero también en toda la vida de la Iglesia en general. Permítanme compartir con ustedes una cita del amado Papa Francisco, que continuamente nos desafía al cambio de mentalidad. En su exhortación apostólica fundamental, que se llama Evangelii Gaudium, el punto 33 nos dice: la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. La respuesta siempre se ha hecho así ya no sirve más para la evangelización y para la liturgia tampoco. ¿Cuántas veces hemos oído que se dice: aquí lo hacemos siempre así? O, así nos dijo el Padre que lo hiciéramos. O, que lo haga ese hermano porque sabemos que él lo hace bien. Afirmaciones como esta impiden una renovación. En primer lugar, impiden la renovación de nuestra mentalidad, lo que se conoce como el sensus fidei que compartimos con la Iglesia Universal. Y en segundo lugar, impiden la renovación de nuestras celebraciones. Hermanos queridos, apoyado en la voz del Papa, que es nuestro pastor, los invito a ser audaces y creativos, a cuestionar sus objetivos, a cuestionar sus estructuras. Cuestiónense el estilo y el método que están utilizando.
En lo que respecta a la pastoral litúrgica, este podcast busca acompañarlos y ayudarlos en esa renovación, pero sin perder nuestro horizonte, que es la evangelización, es decir, anunciar que Jesús está vivo a todo el mundo. En síntesis, la liturgia se ha reformado y aguarda ahora una profundización. Los rituales y los libros litúrgicos ya se han modificado. Lo que requiere ahora un cambio es nuestra mentalidad. Renovación de nuestra vida litúrgica es renovación de nuestra experiencia espiritual y por ende renovación de nuestra tarea evangelizadora, ya que uno es lo que cree y es lo que celebra. Queridos hermanos, hasta aquí estas reflexiones y estas propuestas que han intentado un poco mostrarles esa evolución de la liturgia a partir del Concilio Vaticano II. Antes de despedirme, les quiero dejar 2 avisos. Primero, si deseas conocer más sobre la historia de la liturgia, dejaré en la descripción de este podcast, en todas las plataformas, un link que los llevará a un video de nuestro canal sobre el Concilio Vaticano II como acontecimiento y también como cambio en la mentalidad. Eso ayudará a quienes les interese a profundizar más en el ayornamiento que el concilio abrió para toda la iglesia. Así que todos aquellos que quieran ver este pequeño documental con algunos minutos de duración, simplemente busquen el link en la descripción de este capítulo y ahí van a poder disfrutar de esta historia apasionante de la iglesia. Lo aconsejo también como material de estudio para algunas de nuestras reuniones con agentes de pastorales, especialmente aquellos que tienen alguna responsabilidad en nuestra institución, en la capilla donde estamos, en el colegio donde trabajamos, en la parroquia donde servimos, para que puedan conocer un poco del pasado rico sobre el cual estamos construyendo la misión hoy en día. Y el segundo aviso que quiero dar es que a partir del capítulo siguiente, es decir, en el capítulo 5, abordaremos temas más concretos de la liturgia, para lo cual les presentaré algunos materiales. Por eso será útil que se suscriban a todos los canales de este podcast. Ellos serán espacios para que puedan acceder al material que yo les voy a facilitar y para que puedan dejar sus comentarios, sus dudas y sus preguntas. Así que recuerden suscribirse en todos los medios y plataformas en el cual les ofrecemos este podcast. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga brillar su rostro y nos conceda la paz. Nos encontramos en el próximo capítulo de este podcast que se llama Liturgia para la Nueva Evangelización. Esto fue Liturgia para la Nueva Evangelización.